Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que no necesitas justificar cada una de tus decisiones. De que no tenés que convencer a nadie para vivir en paz con lo que elegís. Ese momento marca un antes y un después, porque entendés que la verdadera libertad empieza cuando dejas de explicar quién sos y por qué haces lo que haces. Esa es la esencia de esta reflexión. Cuando dejas de dar explicaciones, todo cambia. Dar explicaciones constantemente es una forma sutil de buscar aprobación. Lo hacemos sin darnos cuenta, porque queremos evitar el juicio, la crítica o el rechazo. Pero cada vez que lo hacemos, cedemos un poco de nuestra energía y perdemos una parte de nuestra autenticidad. Aprender a dejar de hacerlo no es volverse indiferente, sino aprender a vivir con más coherencia. El estoicismo nos enseña que lo que otros piensen de nosotros está fuera de nuestro control, que lo único que realmente podemos manejar es nuestra intención y nuestras acciones. Y cuando lo interiorizás, descubrís que no hay necesidad de defenderte de cada opinión o justificar cada paso. Simplemente actúas con rectitud, y lo demás deja de importarte tanto. Vivimos en una era donde todo se explica, donde cada elección parece necesitar una razón válida para los demás. Pero no tenés que rendir cuentas por tus límites, tus decisiones o tus cambios. No tenés que explicar por qué te alejaste de ciertas personas, por qué elegís el silencio, o por qué ya no querés lo mismo que antes. Esa madurez interior es un signo de evolución. Dejar de dar explicaciones no significa aislarte ni cerrar el corazón. Significa tener claridad sobre quién sos y hacia dónde vas. Significa dejar de vivir en función de la mirada externa y empezar a actuar desde la convicción interna. Cuando eso pasa, tu energía cambia, tu entorno cambia y la paz interior empieza a sentirse de verdad. Cada vez que justificas algo, sin darte cuenta, estás pidiendo permiso para ser vos mismo. Pero la vida no se trata de convencer, sino de vivir. Las personas que realmente te entienden no necesitan explicaciones, y las que siempre las exigen probablemente nunca estarán satisfechas, sin importar lo que digas. Por eso, el silencio y la firmeza se vuelven tus mejores respuestas. En este video, vas a descubrir 10 lecciones estoicas que te van a ayudar a vivir sin la necesidad de explicar cada paso que das. Son enseñanzas prácticas, profundas y aplicables a tu día a día, para que aprendas a soltar el peso del juicio ajeno y a recuperar tu poder personal. Así que quédate hasta el final, porque si logras entender estas lecciones, vas a notar cómo tu mente se calma, tus relaciones se vuelven más ligeras y tu vida empieza a fluir con una nueva sensación de libertad. Todo cambia cuando dejas de dar explicaciones. Lección número 1. No le debes a nadie una versión de vos que no sea real. Cuando pasás demasiado tiempo tratando de agradar a los demás, empezás a perderte a vos mismo. Sin darte cuenta, moldeas tus palabras, tus gestos e incluso tus decisiones para encajar en las expectativas ajenas. Y aunque al principio puede parecer algo inofensivo o incluso útil, con el tiempo se vuelve una carga silenciosa. Cada vez que mostrás una versión modificada de vos, estás negando tu autenticidad. Estás diciendo sin decirlo que lo que realmente sos no alcanza. Pero la verdad es que no debes demostrarle a nadie que sos suficiente, porque ya lo sos. La autenticidad no significa que tengas que compartir todo ni ser completamente transparente en cada situación. Significa que lo que mostrás está alineado con lo que realmente pensás, sentís y crees. La incoherencia entre tu interior y tu exterior genera una tensión constante. Te obliga a sostener una máscara que tarde o temprano se cae. Cuando vivís desde la autenticidad, esa carga desaparece. Deja de pensar en quién deberías ser y empezá a vivir como quien realmente sos, sin pedir permiso para hacerlo. La mayoría de las veces, esa necesidad de modificarte nace del miedo al rechazo. Querés evitar el juicio o la crítica, y pensás que si mostrás solo lo mejor de vos o lo más aceptado por los demás, te van a querer más. Pero lo cierto es que nadie puede amar algo que no es real. La aceptación genuina solo aparece cuando sos vos sin disfraces. Es un acto de valentía enorme mostrarte sin adornos, porque implica aceptar que no todos van a aprobarte, y eso está bien. Una de las formas más simples de recuperar tu autenticidad es empezar a observar cuántas veces al día decís sí cuando en realidad querías decir no. Ese pequeño gesto es una de las formas más comunes de traicionarte. Cada vez que lo haces, reforzás la idea de que tus necesidades no importan tanto como las de los demás. La práctica de ser auténtico empieza con esos límites cotidianos, con esas pequeñas decisiones donde elegís escucharte antes que complacer. También es clave entender que la autenticidad no se impone, se construye con presencia. No se trata de decir todo lo que pensás sin filtro, sino de actuar en coherencia con tus valores. Si algo no te representa,
no lo sostengas. Si algo te incomoda, no lo fuerces. Si algo no vibra con tu esencia, soltalo. La coherencia es una forma de respeto hacia vos mismo, y también hacia los demás. Las personas pueden no entenderte, pero van a percibir la honestidad detrás de tus actos. El miedo a decepcionar a los demás es uno de los mayores obstáculos para vivir con autenticidad. Pasás tanto tiempo cuidando lo que otros van a pensar que terminás viviendo para su aprobación. Pero la decepción no siempre es negativa. A veces decepcionar a otros es el precio de ser fiel a vos mismo. Aprender a tolerar que no todos estén de acuerdo con tus decisiones es una señal de madurez emocional. Deja que te juzguen si quieren, pero no sacrifiques tu paz para ser aceptado. Una forma práctica de fortalecer esta autenticidad es hacerte preguntas incómodas. ¿Cuántas de tus metas realmente nacen de vos? ¿Y cuántas fueron impuestas por lo que otros esperaban que hicieras? Cuestionarte es una herramienta poderosa, porque te permite separar lo que querés de lo que te enseñaron a querer. Cuando tenés claridad en eso, tus acciones dejan de ser reacciones automáticas y se vuelven elecciones conscientes. Ser auténtico no significa ser perfecto, significa ser honesto. Y eso incluye reconocer tus errores, tus contradicciones y tus sombras. No hay nada más liberador que admitir que no tenés que ser una versión impecable para merecer respeto o amor. La autenticidad abraza la imperfección y la transforma en verdad. Cuando te mostrás completo, sin esconder tus partes rotas, descubrís que no necesitas impresionar a nadie. Solo necesitas ser real. A menudo, las personas se acostumbran a una versión de vos que no es la verdadera. Quizás esperan que seas siempre el fuerte, el divertido, el que nunca se enoja o el que siempre está disponible. Pero mantener ese personaje cansa. Cuando empezás a mostrar tu lado real, es posible que algunos se alejen, y eso puede doler. Pero también es la manera más honesta de filtrar quién te valora por conveniencia y quién lo hace por conexión genuina. El proceso de dejar de fingir lleva tiempo, porque es un hábito aprendido. Desde chicos nos enseñan a actuar de cierta forma para agradar, para no incomodar o para recibir aprobación. Pero llega un punto en la vida en que seguir actuando te pesa más que decepcionar a los demás. Ese es el punto de quiebre donde decidís ser vos, con todo lo que eso implica. No se trata de rebelarte contra el mundo, sino de reconciliarte con vos mismo. La autenticidad también es energía. Cuando dejas de gastar tu atención en aparentar, esa energía se libera y la podés invertir en crecer, crear o disfrutar. Fingir consume. Ser real nutre. Por eso las personas más auténticas suelen tener una presencia tranquila pero poderosa. No necesitan demostrar nada porque su coherencia habla por ellas. Ese es el tipo de poder que no se busca, se emana naturalmente. Vivir en coherencia también implica aceptar que no todos los días vas a estar en tu mejor versión, y eso no te hace menos auténtico. La autenticidad no se trata de mostrar solo lo bueno, sino de vivir sin caretas incluso en los días grises. Aprender a mostrarse vulnerable es una de las formas más profundas de conexión humana. Cuando dejas de esconder tu humanidad, dejas de competir y empezás a compartir. Otro punto importante es entender que la autenticidad no se mide por la aprobación externa, sino por la paz interna. Cuando sos fiel a vos mismo, puede que pierdas algunas relaciones, pero ganás algo más valioso: tranquilidad. No hay nada más desgastante que sostener una mentira emocional todos los días. En cambio, cuando vivís desde tu verdad, descansás incluso en medio del caos. A veces, la vida te va a poner en situaciones donde ser auténtico te va a costar caro: una oportunidad perdida, un vínculo que se termina, una opinión que no agrada. Pero si mirás más profundo, vas a ver que en cada una de esas decisiones estás ganando algo que no tiene precio: dignidad. Y con el tiempo, esa dignidad se convierte en una brújula que te guía en cada paso, incluso cuando el camino se vuelve confuso. Ser auténtico no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad. Porque cuando vos vivís desde la verdad, inspirás a otros a hacer lo mismo. La autenticidad se contagia, libera y transforma el entorno. Cada vez que elegís ser fiel a vos, abrís espacio para que los demás también se animen a hacerlo. Y así, sin darte cuenta, cambiás el mundo empezando por vos. Finalmente, recordá que no le debes a nadie una versión modificada de tu esencia. No necesitas justificar quién sos ni pedir disculpas por lo que sentís. La vida se vuelve más liviana cuando dejas de actuar y empezás a habitarte de verdad. No todos lo van a entender, y está bien. Lo importante es que vos sí lo hagas. Porque cuando sos real, el ruido externo deja de importar, y lo que queda es una paz que no depende de nadie más. Lección número 2.
No expliques tus límites, simplemente sosténelos. Cuando estableces un límite, no necesitas justificarlo. La mayoría de las veces, cuando intentas explicarlo, lo haces desde el miedo a que el otro no lo entienda o te juzgue. Pero los límites no existen para convencer a nadie, sino para proteger tu bienestar. Sostener un límite no es un acto de egoísmo, sino de respeto propio. Y en ese respeto hay una enorme libertad, la de dejar de mendigar comprensión y empezar a vivir desde la coherencia. Muchas personas sienten culpa al poner límites porque fueron educadas para complacer. Desde chicos se nos enseña que decir no es ser desconsiderado, y que siempre hay que estar disponible para los demás. Pero el resultado de eso es una vida llena de cansancio emocional, resentimiento y autoabandono. Aprender a decir hasta acá sin sentir culpa es una de las formas más profundas de amor propio. No necesitas justificar tu descanso, tu silencio o tu necesidad de espacio. Cuando intentas explicar tus límites, entras en una dinámica de negociación sobre algo que no debería negociarse. Le das a los demás el poder de decidir si tus necesidades son válidas o no, y la realidad es que nadie más puede definir eso por vos. Si algo te incomoda, si te drena o si simplemente no quieres hacerlo, tenés derecho a poner un freno. No hace falta que el otro lo entienda, basta con que vos lo sientas claro. Sostener un límite sin explicarlo no significa ser frío o indiferente, sino actuar con firmeza y serenidad. Es aprender a hablar desde la calma, no desde la defensiva. No necesitas levantar la voz ni justificarte con una lista de razones. Basta con una frase simple: no puedo, no quiero, hoy necesito descansar. Cuanto más natural lo vuelvas, más respeto vas a generar, tanto en vos como en los demás. El verdadero desafío no es poner el límite, sino sostenerlo cuando los demás intentan traspasarlo. Muchas personas van a probar tu consistencia, no por maldad, sino porque estaban acostumbradas a otra versión de vos. Antes cedías, explicabas, te esforzabas por no quedar mal. Ahora no, y eso puede incomodar. Pero justamente ahí es donde tu límite se fortalece, cuando lo mantienes incluso bajo presión. Cada vez que sostenes un límite sin justificarte, le envías un mensaje a tu mente: mi paz es prioridad. Es una forma de reprogramarte emocionalmente, de recordarte que no estás acá para cargar con todo. Esa práctica va construyendo tu autoestima, porque empezás a confiar en que vas a cuidarte aunque los demás no lo entiendan. Es como plantar una bandera en tu propio territorio interno y decir: acá decido yo. Los límites también funcionan como filtros naturales. Quienes realmente te valoran van a respetarlos sin exigir explicaciones. En cambio, quienes se beneficiaban de tu falta de límites, probablemente se molesten o se alejen. Puede doler, pero también es una bendición. Porque cada persona que se va por no poder manipularte, deja espacio para relaciones más sanas, más sinceras y más equilibradas. El estoicismo enseña que la energía debe dirigirse hacia lo que podemos controlar, y no hacia lo que está fuera de nuestro alcance. Intentar que todos comprendan tus límites es gastar energía en lo que no depende de vos. La comprensión del otro no siempre va a llegar, pero tu coherencia sí depende de vos. Así que en lugar de convencer, aprende a sostener. En lugar de explicarte, elegí cuidarte. Una de las razones por las que nos cuesta tanto mantener los límites es el miedo al rechazo. Sentimos que, si decimos que no, vamos a perder cariño, oportunidades o vínculos. Pero lo que realmente perdemos al no ponerlos es nuestra identidad. Nadie puede respetarte si vos no mostrás dónde están tus márgenes. Y el respeto verdadero nace del ejemplo, no de las explicaciones. También hay que entender que no todos los límites se expresan con palabras. A veces el límite es tu silencio, tu ausencia, o tu cambio de comportamiento. No hace falta confrontar ni discutir para establecerlo. Simplemente actúa en consecuencia con lo que necesitas. Las personas que te observan van a entenderlo, incluso si nunca lo decís en voz alta. Los hechos siempre hablan más fuerte que las explicaciones. Sostener un límite implica tolerar el malestar de no agradar a todos. Y eso requiere práctica. La primera vez que lo haces, probablemente sientas culpa o ansiedad. Pero cada vez que repetís el acto de protegerte sin justificarte, esa incomodidad se transforma en calma. La paz no viene de que todos te aprueben, sino de saber que estás siendo fiel a vos mismo. Cuando alguien te presione para que expliques tu límite, recordá que no estás obligado a hacerlo. La empatía no implica sobreexponerte. Podés comprender al otro sin traicionarte a vos. Esa diferencia es crucial. Ser empático no es decir sí a todo, sino aprender a cuidar sin perderte en el proceso. Es poder mirar al otro con compasión,
pero también decir no con firmeza. Una de las señales de madurez emocional es dejar de justificar tus decisiones personales. No necesitas dar explicaciones por no querer asistir a un evento, por no responder de inmediato, o por priorizar tu descanso. Tu valor no se mide por lo disponible que estés para los demás, sino por lo coherente que seas con vos mismo. Cada vez que actúas desde esa coherencia, reforzas tu libertad. A veces, sostener un límite va a significar enfrentar el enojo o la incomodidad del otro. Y está bien. No estás haciendo nada malo. De hecho, eso demuestra que estás dejando de vivir en función de lo que los demás esperan. Cada límite firme es un paso hacia tu independencia emocional. Y aunque al principio duela, después se convierte en una fuente de tranquilidad profunda. Los límites no alejan a las personas correctas, las acercan. Porque quienes te quieren de verdad no necesitan que te justifiques, solo necesitan saber que estás bien. Aprender a sostener tus límites sin explicación crea vínculos más honestos, donde el respeto reemplaza la manipulación. Ese es el tipo de relación que vale la pena conservar. Recordá esto siempre, no explicar tus límites no te hace insensible, te hace libre. La vida se vuelve mucho más simple cuando dejas de buscar aprobación y empezás a actuar desde tu verdad. No necesitas convencer a nadie de que tus necesidades son válidas. Solo necesitas sostenerlas con calma, con firmeza y con respeto. Porque los límites no se discuten, se viven. Lección número 3. El silencio también comunica. El silencio no es ausencia de comunicación, es una forma más profunda de expresarla. A veces decimos mucho más callando que hablando. En una sociedad donde todos quieren opinar, justificar o explicar, el silencio se vuelve un acto de poder y de autocontrol. No porque no tengas nada que decir, sino porque elegís no reaccionar, no entrar en la energía del conflicto, no desgastarte en lo que no vale tu paz. El silencio es un lenguaje que pocos dominan, pero quien aprende a usarlo, aprende también a tener dominio sobre sí mismo. Cuando reaccionás impulsivamente ante cada cosa que te dicen, estás cediendo tu poder. El silencio, en cambio, te permite observar antes de actuar. Es el espacio donde procesas tus emociones sin que ellas tomen el control. No contestar no siempre es rendirse, muchas veces es entender que no necesitas demostrar nada. La calma que se esconde detrás del silencio es una de las señales más claras de madurez emocional. El silencio también muestra límites. Cuando dejas de responder a lo que no merece tu energía, cuando no explicas lo que ya decidiste, cuando no discutís para que te entiendan, estás comunicando algo muy fuerte: mi tiempo y mi paz no están en venta. Y ese mensaje no necesita palabras. Se siente, se percibe y, sobre todo, se respeta. El silencio selectivo es una herramienta de protección emocional. Hay silencios que son distancia, y otros que son presencia. A veces el silencio frente a una persona es la forma más honesta de decir ya entendí. No hace falta gritar para poner fin a algo. De hecho, el silencio muchas veces marca un cierre mucho más contundente que cualquier discurso. Porque cuando ya no hay necesidad de explicarse, es porque alcanzaste un nivel de claridad interior que no requiere aprobación. En las relaciones humanas, el silencio puede ser un espejo. Cuando callás, el otro se enfrenta a sí mismo. Tus palabras ya no distraen, tu reacción ya no amortigua su incomodidad. El silencio deja espacio para que cada uno vea sus propias sombras. Por eso, muchas veces, genera incomodidad en los demás. Pero si lo sostenés con calma, se convierte en una forma de enseñanza. También hay que aprender a distinguir entre el silencio que sana y el que destruye. Callar para evitar un conflicto sano o reprimir lo que realmente necesitas decir puede transformarse en carga emocional. El silencio sabio no es el que reprime, sino el que elige cuándo y cómo hablar. Es actuar con estrategia, no con miedo. Es entender que no todo merece una respuesta inmediata, pero que cuando hablas, tus palabras deben tener peso. En el mundo actual, donde las redes sociales nos empujan a opinar sobre todo, guardar silencio se ha vuelto un acto de rebeldía. No tenés que tener una opinión sobre cada tema, ni participar de cada discusión. A veces el verdadero progreso personal viene de desconectarte del ruido, de escuchar más y hablar menos. Porque mientras los demás reaccionan, vos observás. Y quien observa, comprende. El silencio también tiene una función interna. No se trata solo de callar hacia afuera, sino de acallar el ruido mental que llevas dentro. Tus pensamientos, preocupaciones, suposiciones, todos ellos hacen ruido. Encontrar momentos de silencio interior, aunque sea unos minutos al día, te permite reconectar con tu centro. Desde ahí es donde surgen las mejores decisiones.
Sin ese espacio, todo lo que haces viene desde la reacción, no desde la conciencia. Aprender a comunicar con silencio también implica perder el miedo a ser malinterpretado. No necesitas corregir cada idea que alguien tiene sobre vos. Deja que piensen lo que quieran, la verdad no necesita defensa constante. Si actúas desde la coherencia, el tiempo se encarga de mostrar quién sos. Tu silencio, en ese caso, se convierte en una declaración de confianza en vos mismo. El silencio puede ser incómodo al principio, especialmente si creciste creyendo que callar es perder. Pero con el tiempo entendés que no todo merece tu energía verbal, que el silencio también puede ser una forma de dignidad. Cuando alguien intenta provocarte y no obtiene reacción, cuando espera explicación y no la recibe, aprende que tu energía no está disponible para el drama. Eso es poder en su forma más tranquila. Hay una gran diferencia entre el silencio del miedo y el silencio de la sabiduría. El primero nace de la inseguridad, el segundo, de la paz interior. El miedo calla porque teme ser juzgado. La sabiduría calla porque entiende que no necesita imponerse. Cada vez que elijas el silencio desde la paz, estás fortaleciendo tu dominio sobre vos mismo. Y esa fuerza no depende de nadie más. El silencio también es comunicación hacia vos mismo. Cuando decidís hacer una pausa en medio del caos, cuando elegís respirar en lugar de responder, le estás diciendo a tu mente, no necesito reaccionar para sentirme en control. Esa práctica, repetida una y otra vez, te entrena para vivir desde la calma, no desde la urgencia. Es una forma de autogobierno emocional. En muchas situaciones, el silencio te ayuda a escuchar lo que realmente importa. Las palabras, cuando se usan en exceso, pueden distraer. Pero el silencio amplifica lo esencial. Te permite ver las intenciones detrás de los gestos, notar los detalles que antes se te escapaban. Es un espacio donde el ruido exterior se disuelve y lo importante se vuelve evidente. El silencio también puede ser una respuesta amorosa. No todo silencio es castigo o indiferencia. A veces callar es respetar el proceso del otro, no imponer tu punto de vista, permitir que el tiempo acomode las cosas. Desde ese lugar, el silencio se convierte en una forma de empatía, no para controlar, sino para acompañar desde la distancia. El silencio, bien usado, comunica fuerza, respeto y sabiduría. Te aleja del impulso y te acerca a la claridad. Cuando elegís callar, no estás perdiendo poder, estás acumulándolo. Cada palabra no dicha se convierte en energía que podés dirigir hacia lo que realmente importa. Y ahí radica el verdadero equilibrio, en no desperdiciar tu voz donde no será escuchada. Aprender a usar el silencio es una de las lecciones más valiosas del crecimiento personal. Porque cuando comprendes que no todo merece respuesta, que no todo conflicto necesita tu presencia, y que la paz vale más que tener razón, descubrís algo esencial: el silencio no es vacío, es plenitud. Es el espacio donde tu mente se ordena, donde tu energía se preserva y donde tu verdadera fuerza se construye. Lección número 4. No todos merecen una explicación. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que no todos merecen saber el porqué de tus decisiones. Durante mucho tiempo, muchos cargan con la necesidad de justificarse, de dar razones, de explicarle al mundo cada paso que dan. Pero llega un punto en el crecimiento personal donde entendés que tu energía, tu tiempo y tu claridad no están para ser repartidos a cualquiera que los pida. No todos los que te preguntan lo hacen desde la empatía. Algunos simplemente buscan discutir, manipular o tener control sobre tus elecciones. Dar explicaciones constantemente es un reflejo de inseguridad o de necesidad de aprobación. Es querer que el otro entienda lo que vos mismo todavía estás aprendiendo a sostener. Pero cuando una decisión nace de tu coherencia interna, no necesita defensa. La gente que te valora no te pide explicaciones, te respeta. La que te exige justificarte, generalmente lo hace porque no soporta que tengas el control de tu vida. No todos tienen la madurez emocional para entender tus motivos, y eso está bien. No es tu tarea educar a cada persona sobre tus procesos. Hay momentos en los que explicarte solo abre la puerta a que te cuestionen, te invaliden o te hagan dudar de vos mismo. Aprender a callar, a dejar que tus acciones hablen por vos, es una forma de autocuidado. El silencio en este caso no es orgullo, es respeto hacia tu propio proceso. A veces las personas piden explicaciones no para comprenderte, sino para juzgarte. Quieren detalles no porque les importe tu bienestar, sino porque necesitan algo que criticar o comentar. Si intentas justificarte ante alguien que ya decidió no entenderte, terminás desgastándote. No hay argumento que convenza a quien no escucha. Por eso, guardar silencio frente a ese tipo de personas no es frialdad, es sabiduría emocional.
Cuando entendés que no todos merecen una explicación, aprendes a diferenciar entre quien pregunta desde el amor y quien pregunta desde la curiosidad vacía o el control. Hay una gran diferencia entre quien te dice me gustaría entenderte y quien te dice no entiendo por qué hiciste eso. En el primer caso, hay apertura. En el segundo, hay juicio. Saber distinguirlo te permite ahorrar mucha energía emocional. No dar explicaciones también significa aceptar que no podés complacer a todos. Por más claras que sean tus razones, habrá quienes no estén de acuerdo. Y eso no tiene que cambiar tu decisión. Vivir buscando aprobación es vivir preso de las opiniones ajenas. La libertad emocional comienza cuando dejas de pedir permiso para ser vos mismo. No se trata de ser rebelde, sino de ser coherente con lo que sentís y necesitas. Cada vez que explicas algo que no necesitaba ser explicado, estás entregando poder. Le mostrás al otro que necesitas su validación. En cambio, cuando decidís actuar sin justificarte, comunicas seguridad. No desde el ego, sino desde la convicción. Las personas que realmente están centradas no necesitan defender cada paso. Simplemente viven desde la coherencia y dejan que el tiempo muestre la verdad. También hay un tipo de explicación que damos para evitar sentir culpa. No fui porque estaba cansado, no contesté porque me dolía la cabeza, no hablé porque no tenía ganas. Pero no necesitas justificarte por cuidar tu energía. Decir no o tomar distancia no te convierte en mala persona. Te convierte en alguien que sabe priorizar. La culpa aparece cuando todavía crees que tu bienestar depende de lo que los demás piensen de vos. No dar explicaciones no significa ser cerrado o grosero, sino saber elegir a quién se las das. Tus razones son un regalo íntimo. Solo deberías compartirlas con quien te escucha de verdad, con quien te hace sentir seguro, no juzgado. La vulnerabilidad no se trata de contarlo todo, sino de saber cuándo, cómo y con quién abrirte. Y eso también se aprende con el tiempo. Muchas veces, cuando empezás a poner límites y a dejar de justificarte, algunos se alejan. Y eso no es una pérdida, es una limpieza. La gente que solo te quería mientras eras complaciente no soporta tu crecimiento. Cuando ya no pueden controlarte con culpa o con exigencias, se van. Pero en su lugar llega algo mucho más valioso, personas que respetan tu espacio y tu silencio. El silencio ante la exigencia de explicaciones es también un mensaje de evolución. Significa que dejaste de vivir para ser comprendido y empezaste a vivir para estar en paz. No necesitas ganar discusiones, solo necesitas coherencia interna. Y eso se nota. Tu manera tranquila de responder, o de no responder, empieza a hablar por vos. Y con el tiempo, la gente deja de exigirte tanto, porque entiende que no vas a entrar en ese juego. Cada explicación innecesaria es una fuga de energía. Es como dejar la puerta abierta para que cualquiera entre y opine sobre tu vida. Cuando decidís cerrarla, empezás a sentir una calma nueva. Tus pensamientos se ordenan, tus decisiones se vuelven más firmes, y tu autoestima crece. No porque los demás estén de acuerdo, sino porque ya no necesitas que lo estén. Este cambio no se logra de un día para otro. Al principio puede doler no dar explicaciones, especialmente si siempre fuiste de complacer. Pero con práctica, empezás a notar lo liberador que es. Te das cuenta de que no pasa nada grave cuando no explicas. Nadie se muere, el mundo sigue, y vos ganás tranquilidad. Esa experiencia te demuestra que la mayoría de las explicaciones eran innecesarias. El mayor aprendizaje de todo esto es que tu paz vale más que cualquier justificación. No necesitas dar razones para priorizarte, para descansar, para cambiar de rumbo o para poner distancia. Si lo haces desde la honestidad contigo mismo, no le debes explicación a nadie. Vivir desde esa claridad te da una confianza que no se puede fingir, la de saber que tus decisiones están alineadas con lo que realmente sos. También vas a notar que cuando dejas de explicar tanto, tus relaciones cambian. Algunas se enfrían, otras se fortalecen. Las que permanecen son las más sinceras, porque se basan en respeto, no en control. Las explicaciones innecesarias desaparecen, y en su lugar aparece la comprensión. Te das cuenta de que no hacía falta hablar tanto para ser entendido. Solo hacía falta estar rodeado de gente que realmente te escuche. La madurez no llega cuando aprendes a hablar mejor, sino cuando aprendes cuando no hablar. No todos merecen tu historia, tus motivos, ni tu tiempo. Algunos solo merecen tu distancia. Y cuando lo entendés de verdad, la vida se vuelve más liviana. No porque cambien los demás, sino porque dejas de poner tu energía donde no hay reciprocidad. Ese es el verdadero poder de no dar explicaciones, quedarte con vos mismo, sin culpa,
y con la mente en calma. Lección número 5. Tu paz vale más que tu reputación. Vivir buscando cuidar tu reputación puede ser una de las formas más sutiles de perder tu paz. Desde pequeños se nos enseña a preocuparnos por lo que los demás piensan, a mantener una buena imagen, a no decepcionar a nadie. Pero cuando tu vida se centra en sostener una reputación, terminas actuando más por miedo que por convicción. La paz interior, en cambio, aparece cuando dejas de actuar para los demás y empezás a actuar desde lo que realmente sos, aunque eso no encaje con las expectativas ajenas. La reputación es una ilusión frágil, construida por percepciones que no podés controlar. Podés ser la persona más honesta y alguien igual te va a malinterpretar. Podés dar lo mejor de vos y alguien igual te va a criticar. Vivir pendiente de eso te condena a un estado constante de tensión, porque cualquier comentario puede alterar tu calma. En cambio, cuando priorizas tu paz, entendés que no necesitas agradar, solo ser coherente con tu conciencia. Hay personas que viven agotadas, no por lo que hacen, sino por el esfuerzo que ponen en mantener una imagen. Se preocupan por lo que se dice, por cómo se ven, por si los demás los aprueban. Pero toda esa energía se desperdicia, porque la reputación es volátil. Hoy te alaban, mañana te juzgan. Lo único que permanece estable es tu relación contigo mismo. Por eso, cuidar tu paz debería ser tu prioridad diaria, incluso si eso significa decepcionar a algunos. Cuando empezás a elegir tu paz sobre tu reputación, al principio sentís culpa. Crecimos creyendo que ser aceptado era lo más importante, que la aprobación externa definía nuestro valor. Pero con el tiempo entendés que esa búsqueda no tiene fin. Siempre habrá alguien a quien no le guste lo que haces. Entonces, ¿vale la pena perder la calma intentando quedar bien con todos? La respuesta es no. Tu bienestar no puede depender de opiniones que cambian con el viento. La verdadera libertad llega cuando dejas de defender una imagen y empezás a vivir desde tu verdad. No necesitas justificar cada paso, ni mantener una fachada de perfección. Ser auténtico no siempre te hace popular, pero sí te hace libre. Y esa libertad interior es el terreno donde crece la paz. La gente puede opinar lo que quiera, pero vos sabés quién sos, qué intenciones te mueven y qué camino estás eligiendo. Tu reputación pertenece a los demás, tu paz te pertenece solo a vos. Es la diferencia entre vivir reaccionando a lo que dicen y vivir conectado con lo que sentís. Cuando alguien te critica, podés elegir responder con serenidad o no responder en absoluto. No porque seas indiferente, sino porque entendés que tu energía vale más que una discusión vacía. Nadie puede alterar tu calma si vos no le das ese poder. También es importante entender que tu reputación puede distorsionarse por cosas que no hiciste o que los demás interpretaron mal. Si basás tu felicidad en que todos piensen bien de vos, vas a estar siempre a la defensiva, intentando aclarar cosas que no necesitan explicación. En cambio, si tenés paz interior, no necesitas convencer a nadie. Sabes que el tiempo siempre pone todo en su lugar y que la verdad no necesita gritar. Cuando elegís tu paz, aprendés a guardar silencio ante las provocaciones. Deja que hablen, que inventen, que opinen. Nada de eso puede tocarte si vos no te identificás con eso. Cada palabra que te hiere solo lo hace porque vos crees que dice algo de vos. Pero si estás en paz con quien sos, las críticas se vuelven ruido de fondo. Ya no necesitas demostrar nada, porque lo que sos se sostiene solo. La reputación busca aprobación, la paz busca coherencia. Son caminos completamente distintos. El primero te ata a los demás, el segundo te libera. Cuando tu intención es tener paz, tus decisiones cambian. Empezás a decir que no cuando algo te sobrecarga, a alejarte de personas que te drenan, y a priorizar tu bienestar sin sentirte culpable. Y aunque algunos te juzguen por eso, sabes que lo estás haciendo por vos, no contra ellos. Dejar de proteger una reputación también implica aceptar que no podés controlar cómo te perciben. No importa cuánto te esfuerces, cada persona te va a mirar desde su historia, sus heridas y sus prejuicios. No sos responsable de eso. Tu responsabilidad es mantenerte fiel a tus valores y actuar desde la honestidad. Si lo que haces nace del respeto y la claridad, no necesitas limpiar tu imagen, porque no hay nada que limpiar. Tu paz se construye cuando dejas de pelear por una narrativa externa. No necesitas ser el héroe de nadie, ni demostrar que sos buena persona. La reputación busca reconocimiento, la paz busca equilibrio. Y ese equilibrio se logra cuando tus acciones, pensamientos y emociones están alineados. Cuando haces lo correcto aunque nadie te vea, cuando actúas desde la calma aunque te provoquen, cuando elegís soltar lo que no podés controlar. En el fondo, todos queremos sentirnos en paz.
Pero muchos la sacrifican por mantener apariencias. Prefieren ser admirados antes que tranquilos. El problema es que esa admiración se paga caro, con ansiedad, con culpa, con agotamiento. Llegará un momento en el que tengas que decidir si querés seguir interpretando un papel o vivir desde tu autenticidad. Y esa elección se nota en tu rostro, en tu forma de hablar, en tu energía. La paz no se finge. Cuando te liberas de la necesidad de cuidar tu reputación, todo se vuelve más simple. Dejas de controlar tanto, de revisar cómo te ven, de preocuparte por el que dirán. Empezás a disfrutar más de lo que haces porque lo haces desde el amor, no desde el miedo. Y paradójicamente, cuando ya no buscas ser admirado, la gente empieza a respetarte más, porque tu serenidad se vuelve evidente. Priorizar tu paz también significa aceptar tus errores sin intentar esconderlos. Todos se equivocan, y no hay nada más humano que eso. Pero mientras busques proteger tu imagen, vas a evitar aprender. En cambio, cuando te permitís fallar sin castigarte, creas espacio para crecer. La gente puede juzgarte, pero vos sabés que cada caída te acerca a una versión más real y más fuerte de vos mismo. No hay reputación que valga la pena si se construye a costa de tu tranquilidad. Podés perder oportunidades, amistades o aprobación, pero si ganás paz, ganás todo. La reputación se puede reparar, la mente no siempre. Y cuando entendés eso, dejas de tomarte tan en serio lo que se dice y empezás a enfocarte en lo que realmente importa, vivir con calma, con propósito y con dignidad interior. Tu paz es tu hogar. La reputación es solo una sombra que cambia con la luz. Aferrarte a ella es perderte en lo superficial. Pero si elegís cuidar tu paz, nada externo puede derrumbarte. Porque al final del día, cuando todo el ruido se apaga, lo único que importa es cómo te sentís con vos mismo. Si estás en paz, estás en tu lugar. Y no hay reputación que pueda darte eso. Lección número 6. Acepta que no todos te van a entender. Una de las mayores liberaciones que podés experimentar en la vida es aceptar, de verdad, que no todos te van a entender. No importa cuánto te esfuerces en explicarte, cuán claras sean tus intenciones o cuánto amor pongas en lo que haces, siempre habrá personas que te malinterpreten, te juzguen o simplemente no vean las cosas como vos. Y eso no significa que estés equivocado. Significa que cada persona mira el mundo a través de su propia historia, sus heridas y sus creencias. Cuando comprendes esto, dejas de gastar energía tratando de convencer a los demás. Te das cuenta de que no estás en este mundo para ser comprendido por todos, sino para ser coherente con vos mismo. La necesidad de ser entendido suele venir del ego, que busca validación y reconocimiento. Pero cuando el alma madura, empieza a entender que la paz está en la autenticidad, no en la aprobación. Podés estar en paz incluso cuando otros no te comprendan, porque sabes que tu propósito no depende de su entendimiento. Mucha gente sufre porque siente que los demás no valoran su esfuerzo o no entienden sus decisiones. Pero la verdad es que nadie más puede sentir exactamente lo que vos sentís ni ver la vida como vos la ves. Incluso las personas más cercanas pueden tener perspectivas completamente distintas. Por eso, esperar que todos estén de acuerdo con vos es una fuente constante de frustración. La aceptación es el antídoto, aceptar que cada uno tiene su proceso, su nivel de conciencia y su manera de interpretar las cosas. Aceptar que no todos te van a entender no es resignación, es sabiduría. Es entender que la comprensión de los demás no define tu camino. Cuando necesitas ser entendido por todos, terminás traicionándote, porque empezás a modificar lo que haces o decís para encajar. En cambio, cuando aprendes a sostenerte desde tu verdad, sin necesidad de explicarla a cada persona, te volvés más fuerte, más claro y más libre. Hay momentos en los que explicar tu punto de vista solo genera más confusión. Cuanto más intentás justificarte, más se distorsiona lo que decís. No porque estés comunicando mal, sino porque la otra persona escucha desde su propio filtro emocional. En esos casos, el silencio habla más que las palabras. No necesitas que todos aprueben tus decisiones, necesitas estar en paz con ellas. Y esa diferencia marca un antes y un después en tu madurez emocional. La incomprensión no siempre es señal de distancia, a veces es simplemente una diferencia de visión. Hay personas que no pueden comprenderte porque todavía no atravesaron lo que vos atravesaste. Tal vez en otro momento de sus vidas lo hagan, tal vez no. Pero tu tarea no es arrastrarlas hacia tu punto de vista, sino seguir creciendo en el tuyo. El tiempo se encarga de mostrar lo que las palabras no pueden. También es importante entender que cuando alguien no te entiende, no necesariamente te está rechazando. Muchas veces, solo está procesando su propia forma de ver las cosas. Pero si tomás cada malentendido como un ataque,
terminás desgastándote. Aprender a soltar la necesidad de ser comprendido es un acto de amor propio. Es decirte a vos mismo, mi valor no depende de cuántos me entienden, sino de cuán fiel soy a lo que creo. En la práctica, esto significa no forzar conexiones. Si alguien no comprende tu forma de pensar o de vivir, no tenés que convertirte en su maestro. No todos están listos para entenderte, y eso está bien. Tu crecimiento no necesita testigos. Hay caminos que se transitan en soledad precisamente porque solo vos podés comprender lo que estás aprendiendo. Y esa soledad no es castigo, es evolución. Cuando aprendes a vivir sin la necesidad de ser entendido, tus relaciones también cambian. Dejan de ser un escenario para justificarte y se convierten en un espacio de autenticidad. Empezás a aceptar a los demás como son, sin exigir que compartan tu visión. Y eso, paradójicamente, te hace más comprensivo. Al dejar de buscar comprensión, aprendés a darla. Entendés que cada uno hace lo mejor que puede desde su nivel de conciencia. Hay una gran diferencia entre explicar y justificar. Explicar puede ser un acto de apertura, pero justificar nace del miedo a ser juzgado. Y cada vez que te justificas, le das a los demás el poder de validar o invalidar tus decisiones. No necesitas eso. Podés comunicarte con claridad sin pedir permiso. Podés compartir tu punto de vista sin esperar que el otro lo acepte. Esa independencia emocional es lo que te da verdadera fortaleza interior. Aceptar que no todos te van a entender también te enseña a cuidar tu energía. No todos merecen una explicación detallada, no todos están dispuestos a escuchar con el corazón abierto. Y eso no es algo personal, es parte de la naturaleza humana. Elegir en qué conversaciones invertir tu tiempo es una forma de respeto hacia vos mismo. Aprendés a priorizar la paz sobre el debate, la serenidad sobre la necesidad de tener razón. Cuando alguien no te comprende, no significa que estés solo. Significa que estás aprendiendo a caminar tu propio camino. Muchos de los grandes pensadores, artistas o líderes de la historia fueron incomprendidos en su tiempo. Pero su claridad interna fue más fuerte que la necesidad de aceptación. Si hubieran esperado a ser entendidos por todos, nunca habrían hecho nada. Y lo mismo pasa con vos. Si esperas comprensión universal, vas a paralizarte. Cada vez que dejas de explicarte y simplemente actúas desde la coherencia, ganás poder interior. No un poder sobre otros, sino sobre vos mismo. El poder de mantenerte firme en tus decisiones, aunque no te aplaudan. El poder de no rendirte cuando te cuestionan. El poder de seguir tu propósito sin mirar atrás. Esa fuerza nace de la aceptación de que la incomprensión es parte natural del camino de quien vive con autenticidad. Al principio cuesta, porque el deseo de ser comprendido es humano. Todos queremos sentirnos vistos y escuchados. Pero con el tiempo, te das cuenta de que ser comprendido no es tan importante como ser genuino. Cuando actúas desde tu verdad, el entendimiento de los demás deja de ser una necesidad y se convierte en un bonus. Si llega, bien. Si no, también está bien. Aceptar que no todos te van a entender también te libera de la frustración. Te permite fluir, soltar discusiones innecesarias y enfocarte en lo que sí podés controlar, tus pensamientos, tus acciones y tu paz interior. Cada vez que alguien te malinterprete, recordá que no estás obligado a corregirlo. Lo que los demás piensen de vos dice más de ellos que de vos mismo. Y lo más importante, cuando dejas de necesitar que todos te entiendan, te convertís en alguien más auténtico y más tranquilo. Ya no buscas encajar, buscas ser. Ya no medís tus palabras para evitar críticas, hablas con claridad desde el alma. Y en ese punto, sin darte cuenta, inspirás más de lo que podrías lograr intentando explicar quién sos. Porque la autenticidad no necesita traducción, se siente, se transmite, y se respeta en silencio. Lección número 7. La gente proyecta su mundo interno en vos. Cuando comprendes que las personas no ven las cosas como son, sino como son ellas, empezás a vivir con más calma y menos carga emocional. Lo que los demás dicen o hacen hacia vos casi nunca tiene que ver con vos, sino con su propio mundo interno, con sus heridas, sus creencias, sus miedos y sus experiencias pasadas. Entender esto es uno de los mayores signos de madurez emocional, porque te libera del hábito de tomarte todo como algo personal. Cada persona mira la realidad a través del filtro de su historia. Por eso, dos individuos pueden presenciar la misma situación y reaccionar de manera completamente distinta. Uno puede sentir empatía, el otro puede sentir rechazo. Uno puede verte con admiración, y otro con envidia. Pero en ninguno de los casos se trata realmente de vos. Sos apenas un espejo donde cada uno proyecta lo que lleva adentro.
Si alguien vive con paz interior, proyectará comprensión y respeto. Si vive con rencor o inseguridad, proyectará juicio y crítica. El error más común es creer que lo que los demás piensan o dicen de vos tiene algún valor absoluto. Pero en realidad, no hablan de vos, hablan de ellos mismos. Si alguien te acusa de ser egoísta, tal vez sea porque no tolera su propio egoísmo. Si te dice que sos frío, quizás proyecta su miedo al rechazo. Y si te idealiza, puede que esté proyectando un deseo de ser alguien que todavía no se anima a ser. Cada opinión que alguien tiene sobre vos es un reflejo de su propio interior. Comprender esto no te hace indiferente, te hace libre. Porque ya no vivís reaccionando a cada comentario, ni intentando cambiar la percepción de los demás. Te enfocás en tu intención, no en su interpretación. El mundo deja de ser un escenario donde tenés que defenderte, y se convierte en un lugar donde simplemente sos. Y esa tranquilidad interior te da una enorme ventaja. Podés mantener tu energía incluso en medio del caos emocional de otros. Cuando alguien proyecta su mundo interno sobre vos, lo que está haciendo es usar tu presencia como pantalla para ver sus propias sombras. Esto sucede de manera inconsciente. Todos lo hacemos, en mayor o menor medida. El problema es cuando no lo reconocemos y creemos que lo que percibimos afuera es una verdad incuestionable. Si no somos conscientes de nuestras proyecciones, terminamos responsabilizando a los demás por lo que no hemos resuelto dentro nuestro. Por eso, cuando alguien te juzga o te trata con desprecio, lo más sabio no es responder desde el orgullo, sino desde la comprensión. No porque debas tolerar faltas de respeto, sino porque entendés que su comportamiento es un reflejo de su propio conflicto. La empatía no significa justificar a los demás, significa no dejarte arrastrar por su carga emocional. El que reacciona con violencia interna termina atrapado en la historia del otro. El que observa y se mantiene en calma, conserva su poder. También es importante reconocer cuando sos vos quien proyecta. Porque así como los demás proyectan en vos, vos también lo haces. Cada vez que asumís que alguien te rechaza, te ignora o te critica, puede que estés viendo tu propio miedo al rechazo o tu inseguridad reflejada en el otro. La proyección es un mecanismo universal, pero cuando la reconoces, podés empezar a desactivarla. En lugar de preguntar ¿por qué me trata así?, empezás a preguntarte ¿por qué me afecta tanto? Esa pregunta cambia todo. La mayoría de los conflictos humanos se basan en proyecciones cruzadas. Dos personas discuten no por lo que realmente ocurre, sino por lo que cada una cree que está ocurriendo. Una interpreta desde su herida, la otra desde su orgullo, y ninguna ve al otro como realmente es. La práctica estoica te invita a romper ese círculo, no tomarte nada como un ataque personal y no responder desde la emoción inmediata. Así, en vez de reaccionar, podés responder con sabiduría. Aceptar que la gente proyecta su mundo interno en vos también te enseña a no depender tanto del juicio ajeno. Si sabes que lo que alguien dice refleja su estado emocional, entonces no necesitas su aprobación para sentirte en paz. Aprendés a discernir entre una crítica constructiva y una descarga emocional disfrazada de consejo. Y esa claridad te permite elegir en qué opiniones vale la pena detenerte y en cuáles simplemente seguir adelante. Cada vez que alguien te juzga, tenés dos opciones: creer que tiene razón y cargar con su proyección, o entender que eso le pertenece y devolverlo con serenidad. No tenés que defenderte de cada opinión, ni corregir cada malentendido. Tu energía es demasiado valiosa para gastarla en demostrar algo que el otro no puede o no quiere ver. Aprender a no absorber las proyecciones ajenas es una forma de autocuidado emocional. Hay una frase que dice: no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Si observas con atención, te darás cuenta de que lo mismo aplica a las personas. Quien vive en guerra interna, ve enemigos en todos lados. Quien vive en calma, ve oportunidades de conexión. Quien vive en miedo, ve amenazas. Y quien vive en amor, ve belleza. Por eso, no te preocupes tanto por cómo los demás te perciben, preocúpate por mantener limpio tu propio mundo interno, porque eso es lo que proyectás vos también. En la vida, vas a encontrar personas que te admiren sin conocerte y otras que te rechacen sin motivo. Ninguna de las dos visiones te define. Lo que realmente te define es cómo respondes a esas percepciones. Si te dejas influir por ellas, perdés tu centro. Si aprendes a observarlas sin apego, te volvés inmune a la manipulación emocional. La verdadera fortaleza está en no dejar que la visión de los demás determine tu valor. También hay que entender que la proyección no siempre es negativa. A veces alguien ve en vos lo que le gustaría desarrollar en sí mismo. Te ve disciplinado, y eso lo inspira. Te ve sereno, y eso lo impulsa a buscar paz. En esos casos,
La proyección puede ser un reflejo de admiración, no de conflicto. Pero incluso entonces, seguís sin ser responsable de esa percepción. Lo único que podés hacer es seguir siendo vos, con humildad y coherencia. Cuando aceptás que cada persona proyecta su mundo interno, las interacciones humanas se vuelven más livianas. Ya no necesitas ganar discusiones, ni demostrar quién tiene razón. Observás las reacciones de los demás con más compasión, entendiendo que detrás de cada actitud hay una historia. Y eso te permite vivir con menos enojo y más comprensión. No necesitas cambiar a nadie, solo entender cómo funciona la mente humana. Este entendimiento también te da una enorme ventaja emocional. Podés mantenerte en calma incluso cuando los demás pierden el control. Porque sabes que lo que dicen no siempre tiene que ver con vos, sino con lo que ellos están sintiendo en ese momento. Aprendés a escuchar sin absorber, a observar sin reaccionar, y a mantenerte fiel a tu paz. Eso es lo que los estoicos llamaban dominio propio, el arte de no dejar que lo externo perturbe lo interno. Al final, todo se resume en una elección. Podés vivir interpretando las proyecciones de los demás como verdades, o podés verlas como lo que son, reflejos de su interior. La primera opción te llena de ansiedad, la segunda, de libertad. Cuando entendés que la gente proyecta su mundo interno en vos, dejás de sentirte víctima y empezás a ser observador. Y desde ese lugar de observación, tu vida se vuelve mucho más clara, más liviana y más auténtica. Lección número 8. Ser claro no es justificarse. Ser claro significa comunicar tus decisiones o límites de manera directa, sin dar vueltas ni buscar aprobación. Justificarse, en cambio, es intentar convencer al otro de que tus elecciones son válidas, como si necesitara su permiso para vivir en coherencia con vos mismo. La diferencia es sutil, pero enorme. La claridad nace de la seguridad interior, la justificación, de la inseguridad y el miedo al juicio. Cuando sos claro, hablas desde la paz. Cuando te justificas, hablas desde la culpa o la necesidad de aceptación. Aprender a ser claro sin justificarte es una de las habilidades más liberadoras que podés desarrollar. Porque te permite comunicarte con respeto, pero también con firmeza. Te libera de la presión de tener que explicar cada paso que das. Si decís no quiero ir y eso es todo, estás siendo claro. Si decís no quiero ir porque estoy cansado, porque tuve un mal día, porque mañana tengo que madrugar, probablemente estés buscando que el otro te apruebe. La claridad no busca permiso, la justificación busca alivio. La sociedad, desde chicos, nos enseña a justificarnos. A explicar cada decisión para que nadie se ofenda, para que todos entiendan, para evitar el conflicto. Pero esa costumbre nos quita fuerza interior. Porque cada vez que justificas algo que no necesita explicación, estás diciendo sin darte cuenta, mi decisión no vale por sí misma. En cambio, cuando aprendes a hablar con claridad, reconoces que tus decisiones son suficientes. No necesitas adornarlas para que sean aceptadas. Ser claro también implica ser responsable. No se trata de decir las cosas de manera brusca o fría, sino de hablar con honestidad y sin manipulación emocional. Un no claro es más respetuoso que una excusa larga que el otro sabe que no es sincera. Cuando sos claro, le das al otro la posibilidad de entender tus límites sin confusión. Cuando te justificás, terminás enredándote en explicaciones que muchas veces ni vos creés del todo. El miedo a no ser entendido es una de las razones por las que nos justificamos. Pensamos que, si no damos todas las razones posibles, el otro puede enojarse o rechazarnos. Pero ese miedo nos encierra en un ciclo de sobreexplicación. Y cuanto más explicamos, menos poder tienen nuestras palabras. La claridad es simple y directa, y por eso es poderosa. No necesita adornos, ni excusas. Se sostiene sola. Cuando aprendes a ser claro, ganás tiempo y energía. Ya no te enredás en conversaciones que giran en círculos. Decís lo que necesitas decir, con calma, y seguís adelante. La gente puede no estar de acuerdo, pero te respeta. En cambio, cuando te justificas demasiado, el otro percibe inseguridad. Y la inseguridad genera más preguntas, más dudas, más presión. Cuanto más tratás de explicar, más te alejas de la paz que querés mantener. La claridad también se aplica a tus relaciones personales. Muchas veces evitamos ser claros por miedo a perder al otro. No queremos decir lo que realmente pensamos, entonces damos explicaciones suaves o ambiguas. Pero eso solo genera malentendidos. Decir las cosas con claridad puede incomodar a corto plazo, pero a largo plazo fortalece las relaciones, porque elimina la desconfianza. Las personas que realmente te valoran no necesitan que te justifiques, solo que seas honesto.
Hay una gran diferencia entre explicar y justificar. Explicar es ofrecer información para que algo sea comprendido, justificar es intentar demostrar que tu decisión merece aprobación. Si tu intención es compartir, estás explicando. Si tu intención es complacer, te estás justificando. La línea es fina, pero cuando empezás a observarte, la notas con claridad. Y cada vez que elegís la claridad sobre la justificación, tu autoestima se fortalece un poco más. En el camino del estoicismo, la claridad es una forma de virtud. Los estoicos valoraban la comunicación directa porque sabían que la palabra refleja el estado del alma. Una mente tranquila no necesita adornar sus decisiones. Si actúas desde tus principios, no necesitas defenderte. La claridad viene acompañada de serenidad. No busca convencer, solo expresar. La justificación, en cambio, nace de la duda y genera más duda en los demás. Cuando alguien te exige una explicación excesiva, lo que en realidad está pidiendo es poder. Quiere que te pongas en una posición de inferioridad, donde tengas que rendir cuentas. Si caes en esa trampa, empezás a perder tu equilibrio interior. Ser claro, en cambio, te permite mantener tu dignidad sin entrar en el juego del control. Podés decir esto es lo que decidí sin enojo, sin defensiva y sin culpa. Esa es la verdadera libertad emocional. También hay que entender que ser claro no garantiza que los demás te entiendan. Pero eso no es tu responsabilidad. Tu tarea es comunicar con honestidad, no asegurarte de que todos estén de acuerdo. Si alguien necesita más explicación, podés ofrecerla con amabilidad, pero no desde la obligación de justificarte. La claridad tiene límites, y esos límites protegen tu energía mental. No todo diálogo necesita ser un juicio. Ser claro también te enseña a confiar en vos mismo. Cada vez que comunicas algo sin justificarte, reafirmás que tu voz tiene peso, que tus decisiones valen. De a poco, dejas de pedir permiso para ser quien sos. La claridad te conecta con la autoconfianza, porque te recuerda que no necesitas demostrar nada. Lo que haces tiene sentido para vos, y eso basta. Muchas veces justificarse es una forma de buscar amor. Queremos que el otro nos acepte, que no piense mal, que no se aleje. Pero el amor verdadero no exige justificaciones, sino autenticidad. Cuando alguien te aprecia de verdad, no necesita que expliques cada paso. Solo necesita ver coherencia entre lo que decís y lo que haces. Y cuando logras esa coherencia, la claridad surge naturalmente. La claridad también reduce los conflictos internos. Porque cuando te justificás, muchas veces decís cosas que no sentís del todo, solo para mantener la paz. Pero eso crea tensión dentro tuyo. Decir las cosas como son, en cambio, puede generar incomodidad momentánea, pero a la larga te da paz. La claridad incomoda al principio, pero libera después. La justificación calma al principio, pero carga después. Aprender a comunicarte con claridad es una práctica diaria. No se trata de volverte una persona fría o distante, sino de eliminar el miedo a ser malinterpretado. Ser claro es ser sincero sin exceso. Decir esto es lo que quiero, esto no me hace bien, esto no lo acepto. Frases simples, pero firmes. No necesitas justificarte ante nadie por cuidar tu bienestar. Cada vez que elegís la claridad sobre la justificación, te volvés más dueño de tu vida. Dejás de vivir para complacer y empezás a vivir con propósito. La gente puede no entenderte, pero vos sabés que actúas en coherencia. Esa sensación de alineación interna es una de las formas más puras de paz. Porque cuando sos claro, no solo comunicas con los demás, también te comunicas con vos mismo con honestidad. Lección número 9. Elegí actuar desde la convicción, no desde la aprobación. Actuar desde la convicción significa hacer lo que sabes que es correcto, aunque nadie te aplauda. Es decidir desde tus valores, no desde la necesidad de aceptación. Cuando actúas desde la aprobación, estás entregando tu poder personal al juicio ajeno. Todo lo que haces pasa por el filtro de ¿qué van a pensar? En cambio, cuando actúas desde la convicción, te moves con una seguridad silenciosa. No necesitas justificarte ni convencer a nadie. Simplemente haces lo que sentís que es lo correcto. La búsqueda de aprobación es uno de los mayores obstáculos para la libertad personal. Nos hace moldear nuestras decisiones para encajar, incluso cuando eso nos aleja de lo que realmente queremos. A veces lo hacemos por costumbre, otras por miedo. Pero el resultado siempre es el mismo, perdemos autenticidad. Cuanto más buscas aprobación, más te desconectas de tu esencia. La convicción, en cambio, te devuelve el centro. Te recuerda quién sos y por qué haces lo que haces.
La convicción nace del autoconocimiento. No podés actuar con convicción si no sabes qué valores te guían. Por eso, el primer paso es mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué es lo que realmente me importa? ¿Qué cosas definen mi forma de estar en el mundo? Cuando esas respuestas se vuelven claras, tus decisiones se vuelven firmes. Y aunque los demás no siempre estén de acuerdo, vos sabés que estás caminando tu propio camino. La aprobación es adictiva porque da una sensación inmediata de alivio. Cuando alguien te valida, sentís que vas por buen camino. Pero si esa validación desaparece, el vacío vuelve. La convicción, en cambio, no depende de nadie. Es una fuente interna de estabilidad. Te sostiene incluso cuando los demás no te entienden. Actuar desde la convicción puede ser más solitario, pero también más auténtico. Y con el tiempo, atrae respeto en lugar de aplausos pasajeros. Cuando buscas aprobación, vivís reaccionando a las expectativas ajenas. Si te elogian, te sentís bien. Si te critican, dudás de vos mismo. Esa montaña rusa emocional desgasta y te quita claridad. Pero cuando actúas desde la convicción, las críticas no te derrumban y los halagos no te confunden. Sabes que tus decisiones no dependen del humor del público, sino de tu coherencia interna. Elegir la convicción también significa aceptar el costo de la autenticidad. No todos van a estar de acuerdo con tus elecciones. Algunos incluso pueden alejarse. Pero eso no es un fracaso, es una consecuencia natural de vivir en coherencia. Porque cuando dejas de buscar aprobación, ya no haces cosas para complacer. Empezás a atraer a las personas y situaciones que vibran en la misma frecuencia que vos. La convicción no es rigidez. No se trata de cerrarte al cambio o a nuevas ideas. Se trata de tener una base firme desde donde decidir, sin perder tu esencia por agradar. Una persona con convicciones puede escuchar críticas y aprender, pero no se traiciona para evitar el conflicto. En cambio, quien vive buscando aprobación cambia de dirección con cada opinión. Y eso lo deja siempre a merced del entorno. Muchas veces actuamos desde la aprobación sin darnos cuenta. Aceptamos trabajos, relaciones o hábitos solo porque creemos que eso nos hará ver bien ante los demás. Pero internamente sentimos un peso, una incomodidad que no desaparece. Esa incomodidad es la señal de que estás viviendo en función de la fuera y no de la dentro. La convicción, por el contrario, trae una sensación de paz, incluso cuando el camino es difícil. La sociedad premia la conformidad, no la autenticidad. Desde chicos aprendemos que es mejor agradar que ser sinceros. Que es más fácil decir lo que el otro quiere oír que lo que realmente pensamos. Pero llega un punto en el que eso deja de funcionar. Llega un punto en el que te das cuenta de que tu bienestar depende de ser fiel a vos mismo, aunque eso implique decepcionar a otros. Esa es la madurez emocional que trae actuar desde la convicción. En el estoicismo, la convicción está ligada a la virtud. Los estoicos enseñaban que el bien no depende de lo que otros piensen, sino de actuar correctamente según la razón y la naturaleza. Eso significa hacer lo correcto incluso cuando nadie mira. Significa vivir con integridad, aunque el mundo no lo reconozca. La aprobación es efímera, pero la convicción deja huella. Cuando actúas desde la convicción, tu energía se enfoca. Ya no necesitas dispersarte tratando de complacer a todos. Sabes a dónde vas y por qué. Esa claridad te da una presencia distinta. La gente lo nota. No porque intentes demostrar fuerza, sino porque tu coherencia se siente. Las palabras sobran cuando tus acciones reflejan lo que crees. El miedo al rechazo es lo que más nos aleja de actuar con convicción. Nos aterra la idea de decepcionar, de perder aceptación. Pero en realidad, el rechazo es un filtro natural. Te separa de lo que no está alineado con vos. Y cuando lo entendés así, deja de doler tanto. Te das cuenta de que perder aprobación no es perder valor. Es ganar autenticidad. Actuar desde la convicción también te libera de la comparación. Porque cuando sabes por qué haces algo, ya no necesitas mirar lo que hacen los demás. Cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo. La aprobación vive de la comparación, la convicción vive de la coherencia. Cuando actúas desde la convicción, dejas de competir y empezás a construir. Un signo de madurez emocional es poder decir esto es lo que creo, y lo sostengo, incluso frente a la crítica. No porque te creas superior, sino porque tenés claridad. Esa firmeza inspira respeto, incluso en quienes no piensan igual. La convicción no grita, no impone, no discute. Simplemente se mantiene en pie. Y eso tiene un poder inmenso en un mundo donde todos buscan validación. Vivir desde la convicción no es fácil.
Implica tomar decisiones que a veces te aíslan, que te hacen dudar. Pero también te da algo que la aprobación nunca podrá darte: paz interna. Saber que estás siendo fiel a vos mismo, que no estás actuando para impresionar, sino para crecer. Esa paz no se compra, se construye con cada elección valiente. Cada vez que elijas actuar desde tu convicción y no desde la aprobación, fortaleces tu carácter. Es un acto silencioso de libertad. Un recordatorio de que tu valor no depende de cuántos te entiendan, sino de cuánto te respetas. Porque al final, la aprobación se va, pero la convicción te acompaña siempre. Lección número 10. La libertad empieza cuando dejas de justificar tu existencia. La necesidad de justificarte es una forma sutil de esclavitud. Cada vez que sentís que tenés que explicar quién sos, por qué actúas de cierta manera o por qué elegís un camino diferente, estás entregando tu libertad. Justificar tu existencia es vivir con la sensación de que necesitas permiso para ser. Y esa es una carga invisible que desgasta el alma. La verdadera libertad comienza cuando entendés que no necesitas convencer a nadie de tu valor. Simplemente existís, y eso ya es suficiente. Desde pequeños nos enseñan a justificarlo todo: nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestros sueños. Nos piden razones para ser como somos, y cuando no las tenemos, sentimos culpa. Pero la vida no necesita explicaciones constantes. Vos no le debes a nadie una versión aceptable de tu historia. No necesitas dar argumentos para tus pasiones ni para tus límites. Cuanto más intentas justificarte, más te alejas de la autenticidad que te hace único. La justificación es una respuesta al miedo. Miedo a ser juzgado, rechazado o incomprendido. Queremos evitar el conflicto, el malentendido o la crítica, y entonces tratamos de explicarnos para que el otro entienda. Pero la mayoría de las veces, quien quiere juzgarte lo hará igual, sin importar tus razones. Y mientras invertís energía en convencer, descuidas lo más importante: vivir. La libertad se construye cuando elegís dejar de defenderte por existir. No justificarte no significa ser indiferente o egoísta. Significa entender que tu vida no tiene que ser validada por otros para tener sentido. Tus elecciones no requieren el sello de aprobación de nadie. Cuando dejas de justificarte, no te volvés más duro, sino más liviano. Dejas de cargar con la necesidad de complacer, y empezás a moverte desde la verdad. Cada vez que sentís la necesidad de explicar por qué haces lo que haces, pregúntate si realmente es necesario o si simplemente estás buscando aprobación. A veces creemos que dar explicaciones es una forma de conectar, pero muchas veces es una forma de someternos. La conexión genuina no requiere justificación, sino autenticidad. Quien te aprecia de verdad no necesita que te defiendas, te entiende sin que tengas que justificarte. El hábito de justificarte también tiene que ver con una baja autoestima. Cuando dudas de tu propio valor, tratás de demostrarlo. Pero cuando te reconoces, no necesitas explicarlo. La libertad interior surge de aceptar que tu existencia tiene valor por sí misma. No por lo que lográs, no por lo que haces, no por cómo te ven los demás. Simplemente por ser. Ese reconocimiento interno es lo que te libera de la necesidad de justificarte constantemente. El mundo está lleno de opiniones, y si tratas de responder a todas, vas a perderte en ellas. Siempre habrá alguien que cuestione tus decisiones, tus gustos o tu forma de vivir. Y si intentas explicar cada cosa, terminás atrapado en una red interminable de justificaciones. La libertad real llega cuando aceptas que no podés controlar la percepción de los demás, pero sí podés controlar tu reacción frente a ella. Dejar de justificarte no es aislarte del mundo, sino aprender a estar en él sin perderte en sus exigencias. Es poder decir esto soy sin sentir que tenés que dar un discurso. Es sostener tu presencia sin disculparte por ella. Es entender que tu valor no aumenta cuando alguien lo reconoce, ni disminuye cuando alguien lo cuestiona. La libertad no está en gustarle a todos, sino en no necesitar hacerlo. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza proviene del dominio interno, no del control externo. Y eso incluye no dejar que la opinión ajena determine cómo te ves a vos mismo. Justificarte es poner tu autoestima en manos de otros. Pero cuando soltás esa necesidad, recuperás tu poder. Ya no vivís para demostrar nada, sino para experimentar la vida desde la verdad. Cuando dejas de justificarte, tus acciones se vuelven más firmes. Ya no dudas tanto de lo que haces, porque sabes que nace de tu esencia, no de una expectativa externa. Esa seguridad interna es la base de la serenidad. Incluso si te equivocas, aprendés desde la responsabilidad, no desde la culpa. Porque entendés que tu valor no depende de no fallar,
sino de seguir creciendo con coherencia. También hay libertad en el silencio. No todo merece una explicación. A veces el silencio es una declaración poderosa. Cuando alguien te exige justificarte y vos elegís no hacerlo, estás mostrando que tu paz vale más que su aprobación. Y eso incomoda a muchos, porque están acostumbrados a que las personas cedan ante la presión. Pero esa incomodidad ajena no es tu responsabilidad. Las personas que viven justificándose se vuelven frágiles, porque su identidad depende de la mirada de los demás. En cambio, quienes aprenden a sostenerse sin justificarse se vuelven sólidos. No porque sean insensibles, sino porque se reconocen. Saber quién sos es un escudo invisible. No necesitas explicarlo, simplemente lo transmitís con tu forma de estar. Dejar de justificarte también cambia tu energía. Te volvés más auténtico, más directo, más presente. Ya no perdés tiempo fabricando versiones de vos para agradar. Podés dedicar esa energía a crear, a aprender, a disfrutar. Cada explicación que soltás es espacio que recuperás para vivir más ligero. Esa es la verdadera ganancia, la libertad de ser sin pedir permiso. Mucha gente confunde humildad con justificarse. Creen que ser humilde es dar explicaciones para no parecer arrogante. Pero la verdadera humildad es reconocer tu valor sin necesidad de gritarlo ni de defenderlo. Es estar en paz con quien sos. La justificación nace del ego inseguro, la libertad nace del alma tranquila. Cuando dejas de justificar tu existencia, también dejas de vivir en modo defensivo. Ya no estás tratando de demostrar que mereces estar acá. Simplemente vivís, respirás y actúas desde tu verdad. Y eso se siente distinto. Caminás más liviano, hablas con más calma, te relacionás sin miedo. Porque ya no necesitas ser aprobado, solo ser auténtico. El día que dejas de justificarte, algo dentro tuyo hace clic. Sentís que no tenés que explicar tu historia, tu ritmo ni tus decisiones. Entendés que el solo hecho de estar vivo ya es suficiente. Esa aceptación te da una libertad que nadie puede quitarte. La libertad de ser, de sentir y de vivir sin pedir permiso. Y cuando llegas ahí, el ruido del mundo ya no pesa tanto. Porque por fin entendiste que no tenés que justificar tu existencia, solo honrarla. Si llegaste hasta acá, quiero que te tomes un segundo para pensar en todo lo que acabas de escuchar. Vivir sin justificar tu existencia no es rebeldía, es amor propio. Es entender que tu valor no necesita explicación y que tu libertad empieza el día que dejas de pedir permiso para ser quien sos. Cada vez que elegís actuar desde tu verdad, te acercás un poco más a esa versión auténtica y plena de vos mismo. Si este video te ayudó a reflexionar, te invito a suscribirte al canal para seguir creciendo juntos y descubrir más lecciones como esta. Y quiero que me dejes en los comentarios una frase que te haya quedado grabada o una reflexión que te haya inspirado este video. Me encantaría leerte.